Que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarde sus corazones y sus pensamientos. Bienvenidos a un espacio donde las historias nos recuerdan las verdades eternas del alma. Hoy les comparto un relato que nos enseña que nuestro valor no depende del lugar donde estamos, sino de los ojos que nos miran. Antes de sumergirnos en esta narración, si sienten en su corazón que este mensaje puede ser una luz para alguien que atraviesa un momento de oscuridad, les invito a compartirlo. Un simple gesto puede ser el eco de la gracia de Dios en la vida de otra persona, recordándole que no está solo. Ahora, acompáñenme en este viaje. Durante años, en una aldea anclada entre colinas, vivió un niño llamado Josué. Para el mundo, él era la sombra que seguía a los demás, el eco de voces más fuertes. Se burlaban de su calma, lo usaban para las tareas que nadie deseaba, y susurraban a su paso palabras como débil, inútil, insignificante. Su silencio no era vacío, sino un lenguaje profundo que solo la naturaleza y Dios parecían comprender. Pero lo que aquellos hombres de vista corta jamás imaginaron, es que el destino de aquel niño invisible estaba tejido con hilos de oro, un destino más grande que el de todos los que lo humillaron. Porque el milagro que reescribiría su historia no comenzó en la grandeza, sino en el preciso instante en que el mundo decidió que él no servía para nada. Y esta historia, queridos amigos, les dejará una verdad imborrable, una verdad que el alma reconoce al instante: el rechazo no define tu valor. Solo revela a quien nunca mereció tu presencia. La aldea despertaba siempre igual. El balido de las ovejas, el viento frío peinando las colinas y las risas ásperas de los pastores más fuertes, siempre burlándose del que fuera más lento. Entre ellos caminaba Josué, con pasos que no hacían ruido y una cuerda vieja entre las manos. Delgado, silencioso, con ojos que veían más allá de lo evidente y un corazón lleno de un amor que nadie se detenía a mirar. Mientras los demás competían por cargar más peso o gritar más fuerte, Josué prefería observar. Su espíritu conversaba con la creación. Sabía, con solo una mirada, cuando una oveja estaba enferma. Reconocía en la distancia el balido de una cría perdida y leía el suelo como si fuera un libro abierto. Parecía entender un idioma secreto, el idioma del cuidado y la compasión. Pero en esa aldea, a nadie le importaba. Allí solo valía ser fuerte, rápido y ruidoso. Josué no era nada de eso. Los otros niños le arrojaban pasto y lo llamaban lento. Los adultos apenas reparaban en su existencia, y cada mañana, sin falta, le asignaban las obras de las tareas: limpiar corrales, recoger estiércol, arreglar cercas viejas. Ni siquiera le confiaban un puñado de ovejas. Y si alguna vez intentaba ofrecer su ayuda, una voz dura lo mandaba a callar. Josué no respondía. Solo bajaba la cabeza, pero en su interior guardaba una llama que nadie veía. Una fe tranquila, una certeza inquebrantable de que un día, en el lugar correcto, alguien finalmente lo vería por quien era. Hablaba con Dios en susurros mientras vigilaba el valle desde lejos. No quiero ser grande, Señor, decía, solo quiero servir y cuidar lo que amo. El cielo no respondía con palabras, pero una paz profunda lo envolvía, una paz que el mundo no podía darle. Una tarde, tras ser empujado por dos niños y caer en el barro, un pensamiento claro como el agua brotó en su mente: quizás no pertenezco aquí. Quizás mi lugar está en otra parte. Algo se movía dentro de él, la promesa de una historia que apenas comenzaba. Para los hombres era invisible, pero para Dios, Josué siempre estuvo en el centro de su mirada. Entonces, llegó el rumor. Primero un susurro, luego un grito silencioso que corrió por la aldea como un incendio. La oveja dorada había desaparecido. No era un animal cualquiera. Su lana brillaba con los primeros rayos del alba y los ancianos decían que en su presencia habitaba la protección y la bendición de la tierra.
Perderla era como perder el alma del pueblo. Las campanas sonaron con urgencia. Los pastores fuertes se reunieron, y el jefe, con el rostro sombrío, ordenó: busquen por todos los caminos, montes y valles. No regresen sin ella. Se dispersaron como un ejército. Horas de búsqueda bajo un sol implacable, por colinas, ríos y veredas. Y nada. La oveja parecía haberse desvanecido, tragada por la tierra. Josué observaba todo en silencio. Reconocía los lugares favoritos del animal. Veía pequeños mechones de su lana dorada enganchados en las zarzas y huellas sutiles que nadie más notaba. Quería hablar, pero el recuerdo de tantas burlas pesaba sobre sus hombros. Aún así, su corazón lo impulsó a dar un paso al frente. «Señor», dijo tímidamente al jefe. «Vi huellas cerca del arroyo». «¿Podría?» «Tú no digas tonterías», lo interrumpieron bruscamente. Risas. Burlas. Un empujón que lo apartó del camino. «Vete a limpiar los corrales». Ese era su lugar. El del niño sin voz. Al caer la tarde, todos regresaron abatidos, con la derrota pintada en sus rostros. Algunos hablaban de un castigo divino, otros de mala suerte. Josué, en cambio, sentía una inquietud profunda, la certeza de que la verdadera búsqueda aún no había comenzado. Si ellos no me escuchan, pensó, tal vez Dios sí lo haga. Esa noche, mientras la aldea se hundía en la preocupación, Josué miraba el horizonte como quien escucha un llamado. Y sin que nadie lo supiera, la verdadera búsqueda estaba a punto de empezar. No en las manos de los fuertes, sino en el corazón del niño despreciado. Como última y desesperada medida, el jefe envió mensajeros a los reinos vecinos. 2 días después, llegaron caravanas imponentes. Pastores expertos, rastreadores legendarios, guerreros con perros entrenados y mapas detallados. Nunca la aldea había visto tanto poder y conocimiento reunidos. Josué observaba todo desde su rincón, sintiéndose más pequeño e insignificante que nunca. Los líderes extranjeros escucharon la historia. Uno de ellos, un hombre de barba gris y mirada serena llamado Arad, sentenció: una oveja así no desaparece por casualidad. Si hay un rastro, lo encontraremos. Organizaron la búsqueda con precisión militar. Dividieron valles y colinas como si fueran un gran tablero de juego. Los mejores rastreadores partieron. Las horas pasaron, y las búsquedas se volvieron más frenéticas. Pero los hombres regresaban uno a uno, sudados, con tierra en las rodillas, negando con la cabeza en un gesto de frustración. Nada. Ni un sonido, ni una huella. La tensión crecía como una nube de tormenta. Josué, sentado sobre una piedra, veía cómo buscaban en direcciones equivocadas, ignorando las señales que para él eran tan obvias como el sol en el cielo. Los perros seguían olores inútiles. Los expertos, tan seguros de sí mismos, leían el mapa del orgullo, no el de la tierra. Quería hablar, señalar, advertir, pero sabía exactamente lo que escucharía: el sonido del desprecio. Al final de la tarde, todos los líderes regresaron al centro de la aldea con la misma expresión: derrota. Si nosotros no pudimos, nadie podrá, murmuró uno. Es como si la tierra se la hubiera tragado, dijo otro. El jefe anunció con voz cansada: mañana al amanecer lo intentaremos de nuevo. Pero en sus palabras no había fe, solo resignación. Josué seguía mirando el suelo. Recordaba la marca junto al arroyo que nadie quiso oír, la rama rota en un camino que ningún experto consideró, y algo más, algo que solo él sabía: la oveja dorada nunca se movía sin motivo. Seguía las sombras, los silencios, los caminos secretos del corazón. La aldea se dispersó en un murmullo de lamentos.
Josué, solo frente al corral vacío, sentía su corazón latir con un llamado silencioso. Miró hacia las colinas. El viento sopló suave, como un susurro divino, y en esa brisa, oyó algo que solo él podía escuchar. Una voz clara en su alma: ahora, ve tú. Yo te mostraré el camino. Detengamos la historia un instante. Cuando todos te cierran las puertas, Dios abre caminos que nadie entiende. Tu propósito no desaparece solo porque otros no lo reconocen. Si lo crees en este momento, afirma en tu corazón: Dios conoce mi propósito, aunque otros no lo vean. Los expertos habían fallado. Los fuertes también. Y en ese momento, Josué comprendió algo profundo: el mundo podía no verlo, pero Dios siempre lo había visto. Y era con el que la verdadera búsqueda, la única que importaba, iba a comenzar. Cuando la luna llena bañó la aldea con su luz plateada, Josué supo que no podía dormir. Se quedó junto al corral vacío hasta que la última antorcha se apagó. Nadie lo miraba. Nadie esperaba nada de él. Y quizás por eso, sintió la libertad de ser quien realmente era. Apretó su pequeño cayado y se levantó. Cruzó la plaza en silencio. Los expertos dormían, convencidos de haberlo hecho todo. Los perros roncaban. La fogata chisporroteaba, iluminando las huellas de hombres importantes que no habían logrado nada. Josué llegó al arroyo, se arrodilló bajo la luz de la luna y allí lo vio, el rastro. La misma marca leve que todos ignoraron. Siguió las huellas a través de arbustos que rasgaban su ropa y ramas que le golpeaban el rostro. El frío mordía su piel, pero avanzaba, guiado por una certeza interior. Él sabía que esa oveja, cuando tenía miedo, buscaba la piedra y el silencio. Ningún experto entendió eso, pero él sí. Las marcas lo guiaron hasta unas barrancas. Un terreno peligroso y oscuro que todos evitaron. Pero Josué sabía leer el miedo como un idioma. Descendió con dificultad, agarrándose a raíces y rocas. Y entonces, en el fondo, lo escuchó. Un balido débil. Avanzó entre las sombras, dobló una curva de piedra y vio la entrada de una caverna. Dentro, 3 pares de ojos amarillos brillaban en la oscuridad. Lobos. La oveja dorada estaba acorralada, temblando. Un golpe de terror sacudió a Josué. Su cuerpo quiso retroceder, pero su alma avanzó. Apretó el cayado y gritó con una fuerza que no sabía que poseía: apártense. Déjenla. Los lobos se giraron hacia él. Uno avanzó, mostrando los colmillos. Josué plantó los pies en la tierra, lanzó piedras, golpeó el suelo para hacer ruido. No luchaba con la fuerza de un guerrero, sino con el coraje de un protector. Un lobo saltó, y él cubrió su brazo, sintiendo el ardor del rasguño. Pero el balido angustiado de la oveja lo sostuvo. Después de una lucha breve pero intensa, los lobos cedieron. Con un último gruñido frustrado, desaparecieron entre las rocas. Jadeando, temblando, con los brazos sangrando, Josué seguía en pie. Y la oveja estaba viva. Se acercó con suavidad. Ella lo reconoció y apoyó su cabeza en su hombro, entregándole su confianza. Josué la levantó con cuidado, sintiendo el peso sagrado sobre él. El regreso sería largo y doloroso. Sabía lo que ocurriría al llegar: nadie le creería, nadie le daría el crédito. Aún así, avanzó paso a paso, exhausto, cargando sobre sus hombros la vida que ningún experto supo encontrar. Bajo la luna, comenzaba a cumplirse el destino del niño que nadie veía, pero que Dios había elegido. El regreso fue una prueba de resistencia. Cada paso abría más la herida de su brazo. El peso de la oveja hacía arder sus hombros delgados. Pero seguía adelante,
pensando solo en poner a salvo a la criatura que había confiado en él como nadie nunca lo había hecho. El sol empezaba a despuntar cuando llegó a los bordes de la aldea. La primera luz reveló su estado, ropa rasgada, sangre seca, y un cansancio que le hacía temblar las piernas. Pero sobre sus hombros, la oveja dorada reposaba con una dignidad silenciosa. Los primeros aldeanos que lo vieron quedaron paralizados. Una mujer dejó caer su jarra. Un pastor abrió los ojos, desorbitado. Los murmullos crecieron. Es la oveja. ¿Y ese niño? ¿Cómo lo hizo? Josué apenas podía mantenerse en pie. Intentó caminar hacia el centro de la plaza, pero antes de que pudiera decir una palabra, varios pastores corrieron hacia él. No para ayudarlo, sino para arrebatarle la oveja. Está viva. La encontramos, gritó uno, levantándola en alto como un trofeo. La encontramos, corearon los demás, como si Josué fuera parte del paisaje, invisible. Él intentó explicar, mostrar su herida, señalar el camino de donde venía, pero lo empujaron a un lado. Niño, quítate. Los hombres tienen trabajo. La multitud estalló en celebración. El jefe alzó los brazos, la oveja sagrada ha sido recuperada. La protección vuelve a nuestro pueblo. Ni una palabra sobre el niño ensangrentado que la trajo. Ni una mirada. Nada. Josué sintió como algo se quebraba dentro de él. El susurro de un corazón que por fin deja de esperar reconocimiento donde solo ha encontrado desprecio. Se apoyó en un muro y observó cómo los adultos se atribuían el mérito. Nosotros la encontramos. Somos los mejores pastores. Y como si la injusticia no bastara, comenzaron los preparativos para una gran celebración. Los visitantes de los otros reinos, desconcertados pero educados, aceptaron la versión gloriosa del jefe. Josué quedó al margen. Solo. Invisible. En ese silencio doloroso, comprendió una verdad: para ellos, hiciera lo que hiciera, nunca sería suficiente. Nunca sería visto. Nunca sería valorado. La fiesta crecía. Risas, música, copas alzadas. La oveja dorada era exhibida como un trofeo. Josué permaneció a unos metros, inclinado para ocultar su herida. Nadie le preguntó por qué sangraba. Nadie le ofreció agua. Nadie reparó en él. Los líderes paseaban orgullosos. Nuestra fuerza la salvó, decían. Pero había algo que no cuadraba, algo que solo un par de ojos atentos podían ver. Entre los visitantes, Arad, el líder de la barba gris, observaba todo en silencio. Su mirada no se detenía en la celebración ruidosa, sino en el muchacho exhausto que se sentaba en la sombra. Percibía la mentira disfrazada de triunfo. Josué sentía que el dolor del brazo ardía, pero nada dolía tanto como verlo celebrar esa mentira. Por un momento, dudó de sí mismo, de su valor, de si realmente era tan insignificante como siempre le hicieron creer. Quizás, pensó con amargura, no pertenezco a ningún lugar. Y entonces, ocurrió lo inesperado. Arad dio un paso al frente. Dejó su copa sobre la mesa con un golpe seco que resonó en la plaza. La música se detuvo. Todos se giraron hacia él, confundidos. Avanzó hasta el centro y alzó la voz, con una pregunta que cayó como un trueno: ¿ustedes celebran, pero qué celebran exactamente? Un silencio pesado se extendió. El jefe local frunció el ceño. ¿Qué insinúa, forastero? No insinuó. Afirmo, respondió Arad, su voz firme como una roca. Afirmo que el verdadero héroe de esta jornada no está en su mesa. Está allí, y señaló directamente a Josué, herido, solo y olvidado, mientras ustedes se felicitan por una hazaña que no realizaron.
Todas las miradas siguieron su dedo y encontraron a Josué, sangrando en la sombra, exactamente donde nadie quería mirar. La vergüenza comenzó a esparcirse por la aldea como una mancha de aceite. He visto muchas injusticias, continuó Arad, pero pocas tan ciegas como esta. Se acercó, se agachó frente a Josué, y con una voz suave pero poderosa que todos escucharon, dijo, «Ven conmigo, muchacho. En mi reino, te verán como aquí nunca supieron verte». Josué lo miró, incrédulo. Su alma, tantas veces apagada, sintió una chispa encenderse. La fiesta que no era para él se estaba convirtiendo en el inicio de su nueva vida. El jefe local, balbuceando, intentó protestar, «Forastero, usted no puede». Arad lo detuvo con un gesto. «No estoy pidiendo permiso. Estoy comunicando una decisión. Este niño merece un lugar donde su valor sea visto, no pisoteado». Luego, miró de nuevo a Josué. ¿Quieres seguir donde te desprecian o venir a un lugar donde te verán como eres? Josué miró los rostros de su aldea, la historia entera de su dolor, y entendió. Ese nunca había sido su hogar. Levantó la cabeza, y con una voz firme que sorprendió a todos, dijo, «Me voy». Un silencio seco cayó sobre la multitud. Arad sonrió. «Ven conmigo, Josué. Tu historia no termina aquí. Apenas comienza». La noticia se esparció como fuego. Arad le puso una capa sobre los hombros y le ofreció pan y agua. Josué dio sus primeros pasos fuera de la aldea, sintiendo el peso de años de desprecio levantarse de sus hombros. Y entonces, ocurrió el milagro final. Un balido profundo quebró el silencio. No era un sonido cualquiera, era urgente, vivo, inconfundible. La oveja dorada se había soltado y corría tras Josué. Los hombres intentaron detenerla, pero ella los esquivó a todos, derribando cestas, golpeando mesas, con una determinación feroz. No estaba fuera de sí. Estaba eligiendo. Llegó hasta Josué y apoyó el hocico en su pierna. Jadeante, temblorosa, completamente entregada. Había elegido a su verdadero pastor. El silencio que cayó sobre la aldea fue absoluto. Los líderes quedaron inmóviles. Los visitantes observaban como si presenciaran un acto sagrado. Arad levantó las cejas, impresionado. «Incluso los animales reconocen un corazón noble», dijo en voz alta para que todos oyeran. «Hoy han perdido al niño, y también han perdido aquello que más decían valorar». Las palabras atravesaron la plaza como una flecha. Lo que ellos habían despreciado, ahora los despreciaba a ellos. Josué acarició la cabeza de la oveja. Una lágrima rodó por su mejilla, no de tristeza, sino de sentirse elegido por primera vez. Arad le puso la mano en el hombro. Ella ya decidió. «Si vienes conmigo, vendrá contigo». Josué respiró hondo y miró la aldea por última vez. Y sin culpa, sin miedo, les dio la espalda. La aldea observó, impotente, como su tesoro sagrado seguía al niño que siempre ignoraron. Una lección divina, una justicia silenciosa. Josué, Arad y la oveja se alejaron por el camino de tierra, guiados por el amanecer. Por primera vez en su vida, el corazón de Josué estaba ligero. Ligero como el de quien, finalmente, camina hacia su verdadero hogar. Los años que siguieron fueron una sinfonía de propósito. En el reino del Este, Josué no encontró un trabajo, encontró una vocación. Arad lo guió, y maestros pastores le enseñaron. Pero pronto descubrieron que era él quien tenía más que enseñar. Su habilidad para entender a los animales, para leer el viento y la tierra, era un don. Lo apodaron el pastor de los ojos de águila. El niño tímido y delgado se convirtió en un joven respetado, consultado y escuchado. Encontró una familia,
el amor y la paz que su alma siempre anheló. Su nombre viajó más allá de las fronteras. El niño que nunca fue visto, ahora era buscado por todos. Una mañana, un mensajero llegó galopando desde el oeste. Nuestra aldea está siendo atacada por lobos, dijo desesperado. ¿Qué aldea?, preguntó Josué. El hombre bajó la mirada. La suya. La aldea donde usted nació. Josué cerró los ojos. Recordó el dolor, la humillación, la injusticia. Pero ya no había herida, solo una cicatriz que le recordaba de dónde lo había sacado Dios. Vamos, dijo con calma. Al llegar, la escena era desoladora. Los mismos líderes que lo despreciaron corrieron hacia él, suplicando. Josué, por favor, ayúdanos. Él no respondió con palabras, sino con acciones. Con la sabiduría que le dieron los años y la guía de Dios, reorganizó el rebaño, calmó el pánico y restauró el equilibrio que la arrogancia de ellos había roto. Cuando todo terminó, la aldea entera lo rodeó, agradecida. El jefe, con lágrimas de culpa, dijo, Josué, perdónanos. Nunca vimos tu valor. Josué respiró hondo. Esas palabras ya no tenían poder sobre él. Miró a los rostros que antes le negaron todo y pronunció la frase que sellaría su historia y la de ellos para siempre. Yo nunca fui débil, dijo con una voz serena pero firme. Ustedes solo no sabían mirar. Las cabezas se bajaron. La verdad era irrefutable. Acarició a la oveja dorada, que nunca se había apartado de su lado, y añadió suavemente, la lección es esta, donde no te ven, no es tu lugar. Inició el camino de regreso a su verdadero hogar, dejando atrás no a un pueblo castigado, sino a un pueblo con una lección aprendida. El valor de una persona nunca cambia. Lo único que cambia es quien tiene ojos para verlo. Y así terminó la historia del niño despreciado que se convirtió en el hombre que todos aprendieron a admirar. Si esta historia ha tocado tu espíritu, recordándote que tu valor no es una opinión sino una verdad divina, no la dejes morir en el silencio. Suscríbete para seguir nutriendo tu alma con relatos que nos elevan y nos recuerdan que Dios nunca olvida a quienes el mundo intenta esconder. Deja tu me gusta como una señal de que esta verdad resuena en ti. Y escribe en los comentarios esta poderosa afirmación, mi valor no depende de quien no sabe mirar. Hazlo para recordarte quién eres y quién te levantó cuando nadie más lo hizo. Comparte este video. Sé tú el arad en la vida de alguien que hoy se siente invisible. Que la gracia y la paz de nuestro Señor estén siempre contigo.